Continuamos aquí en Semana en Vivo, luego de la entrevista con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, continuamos el debate en relación con el caso del general en retiro Mauricio Santoyo y tenemos dos invitados bien especiales. Saludo a Claudia López, analista, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y también saludo al senador Juan Carlos Vélez, gracias. Buenas noches, Claudia, muchas gracias por invitarme a su programa. Quiero invitarlos a ustedes dos también y a quienes nos están siguiendo a esta hora a ver el siguiente informe. El general de la policía, Mauricio Santoyo, no es el primer personaje cercano a Álvaro Uribe que termina vinculado a la mafia narcoparamilitar. La lista es larga y nutrida. El primero en la lista, su jefe del DAS, Jorge Noguera, quien fue nombrado por el entonces presidente Uribe por su cercanía personal. Hoy está condenado a 25 años de cárcel por el crimen del sociólogo Alfredo Correa de Andrés, por haber alterado la información del DAS para borrar los antecedentes de varios narcoparamilitares y por haber alterado también los resultados electorales en Magdalena con el propósito de favorecer a candidatos de los paramilitares en las elecciones de 2002, cuando él se desempeñaba como asesor de la campaña de Uribe en ese departamento. El segundo en la lista, Mario Uribe, su primo hermano y con quien hizo política en Antioquia, está condenado a 7 años por haber promovido grupos paramilitares. El tercero, Miguel de la Espriella, amigo personal y senador por el Partido Colombia Democrática, fue condenado a 3 años por parapolítica. Le siguen Rocío Arias y Eleonora Pineda, dos uribistas pura sangre, terminaron condenadas a 3 años por parapolítica. En la lista también están el general retirado Rito Alejo del Río, actualmente preso, acusado de asesinar y descuartizar al campesino Marino López. Es investigado por sus nexos con los grupos paramilitares antioqueños. El presidente Uribe, siendo candidato, organizó un homenaje en su honor en 1999 y dijo que era un ejemplo para los soldados y policías de Colombia. José Miguel Narváez, asesor de seguridad en el Ministerio de Defensa y vicedirector del DAS en la época de Noguera, hoy está preso, acusado de vínculos con el paramilitarismo y del asesinato de Jaime Garzón. Y finalmente, Santiago Uribe, su hermano, fue acusado por el paramilitar alias Tasmania de haber participado en un complot para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y según Uribe, todas estas relaciones de personas cercanas a él con el narcoparamilitarismo fueron a sus espaldas. Hicimos la presentación con una lista de más o menos 7 personajes y por ahí quiero empezar, por lo que dice el informe al final. Y es que el expresidente Uribe, allí no estamos contando el caso del general Santoyo, que es el último, siempre ha alegado que estos casos ocurrieron sin su conocimiento. Y la gente está un poco cansada, la gente no cree que realmente un jefe de Estado no se entere de cosas tan graves. Claudia, ¿usted qué opina? No, pues que es inverosímil la excusa del presidente Uribe, es una excusa reiterada y desgastada y contraria a la evidencia. Creo que la evidencia cada vez, tanto la periodística como la histórica y las múltiples evidencias judiciales, lo que prueban es que el narcoparamilitarismo ayudó a elegir y cogobernó con Álvaro Uribe desde el 2002. Senador. Pues primero que todo, en este momento no existe una prueba que pueda decir claramente de que el expresidente Uribe tuvo algún vínculo con los paramilitares. Él lo viene diciendo hace mucho tiempo, que él asegura y que él está, al país en el momento que apareciera una prueba en ese sentido, y yo le creo al expresidente Uribe, o sea, yo le creo a él en el sentido de que él no tiene ningún vínculo con el paramilitarismo. Todos estos casos que acaban de presentar, pues hay casos que se presentaron, tal vez el único, el del DAS con Noguera en su gobierno, pero los otros son casos de relaciones con el paramilitarismo antes de que él fuera presidente. Si vamos a hablar de Rito Alejo del Río, si vamos a hablar de Eleonora Pineda, Rocío Arias, del mismo Mario Uribe, del mismo Miguelito Guerra, bueno, todos estos casos y los tantos otros parlamentarios que hoy se encuentran en la cárcel, pues la gran mayoría de ellos son responsables de delitos cometidos antes del 2000. Pero digamos, Mario Uribe, primero, ha hecho política con el expresidente Uribe hace muchísimo tiempo y las otras personas que usted menciona, por ejemplo, Eleonora Pineda o Rocío Arias, pues entraron a ser parte de la coalición del expresidente Uribe en el 2002.
decir, no estamos hablando necesariamente de gente que se le hubieran descubierto los nexos durante el gobierno, pero sí ya tenían un pasado y terminan vinculándose a la figura del expresidente Uribe. Yo creo que eso, en vez de ser una excusa, es un agravante, Claudia, porque lo que está diciendo el senador Vélez es que los vínculos con el narcoparamilitarismo de toda esta gente que cogobernó con Álvaro Uribe se conocían desde antes que él hubiera sido presidente, y justamente a pesar de conocerse, él los nombró y los ascendió. Es que tener vínculos con el narcoparamilitarismo era una causal de ascenso en el gobierno de Uribe, o de ascenso político, como lo prueban muchas personas como Eleonora Pineda o como Rocío Ares, que no eran nadie y gracias a hacer campaña con Uribe llegaron al Congreso, o de ascenso militar, como comprueba el caso de Rito Alejo del Río, que no solamente fue además homenajeado por el presidente Uribe, del mismo coronel Santoyo, que era coronel y gracias a la presión e influencia del presidente Uribe llegó a ser general, de manera que tener vínculos con el narcoparamilitarismo previos y conocidos era una causa de ingreso al uribismo y de ascenso dentro del uribismo. Ahora quiero concentrarme unos segunditos, señor. Sí, yo quería decir algo, porque es que nosotros no podemos generalizar de que en el gobierno del expresidente Uribe, pues todos los parlamentarios que estuvieron con él, de alguna u otra manera tenían vínculos con el paramilitarismo. Entonces es como llegar a la conclusión de que Gina Parodi pues también tenía vínculos con el paramilitarismo, porque fue la gran beneficiada de la votación de Álvaro Uribe aquí en la ciudad de Bogotá. Sacó 160.000 votos, fue un fenómeno electoral porque hizo toda su campaña pegada al expresidente Uribe. Y hubo muchos otros, personas honorables que llegaron al Congreso apoyados por el expresidente Uribe en el año 2002, respaldados por el 2002, como reitero el caso de Gina Parodi, y me parece que hacer ese tipo de símil pues no es consecuente. Está claro que no todos los uribistas eran paramilitares, pero también está claro que todos los paramilitares sí eran uribistas y además lo dijeron públicamente, hicieron campaña por él. López Cabrales, el senador del Córdoba, no era uribista, era del Partido Liberal. De acuerdo, para ser exactos en la proporción que ha comprobado la justicia, solo el 92% de los parapolíticos eran uribistas. Solo el 92%. Si empezamos a escarbar un poquitico, creo que el porcentaje es mucho menor. No, ese es exactamente el porcentaje. Independientemente de si un porcentaje Vélez es mayor o menor, sí, senador, pues tiene que admitir que una representación en cabeza de senadores, de representantes a la Cámara, que de una manera tengan vínculos, pues deja mal parados de alguna manera, tanto a los congresistas como a quienes en ese momento estaban favoreciendo un proyecto político de Uribe. Sí, claro, es que yo no quiero decir de que existe una responsabilidad. Ahora, liberales también, no le doy quiero la razón, decir de ¿no? que no existe una responsabilidad de políticos y parlamentarios con el tema del paramilitarismo, pues claro que la hay, por eso está en este momento en la cárcel. Pero lo que a mí me parece que no es conveniente, digamos, dejar como para la historia, de que es que el gobierno del presidente Uribe fue un gobierno que patrocinó al paramilitarismo, un gobierno que motivó ese tipo de comportamientos de parte de los políticos y que entonces, pues por ende, entonces fue el gran patrocinador de ese tipo de conductas, como las denomino yo, de terrorismo de extrema derecha. Si hubiera sido así, pues entonces uno no entendería cómo el expresidente Uribe pues tuvo la valentía y el coraje de extraditar a los jefes paramilitares más peligrosos de este país. Bueno, eso también es sujeto de discusión, porque pues por ese camino estamos viendo lo que está pasando. Reparación y verdad no tenemos, allá están siendo beneficiados con unas penas que claramente no era lo que nos estábamos imaginando acá. No sé, ¿usted qué opina, Claudia? No, a mí me parece, Claudia, francamente, que más allá del negacionismo de los uribistas, que pues digamos contra toda evidencia, si el presidente Uribe no está juzgado no es por falta de pruebas, senador Vélez, es porque los presidentes en Colombia, todos, incluido el presidente Uribe, tienen garantizada impunidad, desafortunadamente. Y así como no se pudieron juzgar las evidentes pruebas de vínculos de financiación con el narcotráfico del expresidente Samper, por ejemplo, pues posiblemente no se juzgará lo del presidente Uribe, no por falta de pruebas, sino por absoluta impunidad, porque tienen un fuero que los protege y por eso vamos en las andanzas en las que vamos. Así que me parece, digamos, que más allá del negacionismo de los uribistas, a los que no va a haber nunca prueba que los convenza, yo creo que lo importante y el debate que realmente tiene que dar el país es que lo que todo esto comprueba no solamente son los vínculos de Álvaro Uribe como político y como presidente con el narcoparamilitarismo. Lo más grave, creo yo, es que todo esto comprueba que la famosa política de seguridad democrática no fue otra cosa que amparar y legitimar al paramilitarismo con la excusa y la ejecutoria de que se estaba debilitando a las FARC. Entonces yo sí creo que ese es el debate importante. Si en Colombia vamos a mantener una política de seguridad que consiste en amparar y legitimar a unos bandidos y a unos delincuentes a cuenta de que le estamos dando a otros. Yo sí creo que lo que esto demuestra es que
Colombia tiene que renunciar y que acabar de una vez por todas con eso que se llama seguridad democrática, que en la práctica ha sido una seguridad paramilitar para darle a las FARC. Y yo creo que los colombianos no tenemos por qué escoger entre bandidos. Tenemos que lograr que haya un Estado que sea igualmente eficaz contra todas las formas de delincuencia organizada, llámense guerrilla o narcotraficantes o narcoparamilitares. Detengámonos unos minuticos, bueno, pero antes, ahora el tema es que se me acaba de ocurrir una cosa sobre la base de lo que usted acaba de decir. ¿Habría que acabar con la seguridad democrática? No, a ver, yo pienso que sigo insistiendo que el expresidente Uribe no es que sea un capricho mío, no tiene absolutamente ningún nexo, ni ha tenido nexos con el paramilitarismo. Y yo lo vengo diciendo, mire, el día que yo tenga una prueba que me convenza, una prueba sencilla, es decir, algo que realmente se constituya en una evidencia de que el expresidente Uribe ha tenido relaciones con el paramilitarismo, hasta ahí llego yo con el expresidente Uribe. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo le creo al expresidente Uribe. No, y está muy bien que le crean, me parece que es completamente legítimo. El tema de la seguridad legítimo. democrática. La seguridad democrática es una política clara, precisa, que buscó en primera instancia acabar con el terrorismo de izquierda y en segunda instancia acabar con el terrorismo de derecha. Lo logró, digamos, frente al terrorismo de derecha en su momento, que fue la desmovilización de los paramilitares de esa época. Bueno, pero también eso también lo logró en ese momento, que senador, después se hayan transformado otras cosas, no, es otra cosa. Pero por ejemplo, las guerrillas, que en este país prácticamente dominaban en una tercera parte del territorio, pues las condiciones en que quedaron, sobre todo las FARC y el ELN, al terminar el gobierno del expresidente Uribe, pues fueron otras muy diferentes a las que él encontró en el año 2002 cuando llegó a la presidencia. Así que la política de seguridad democrática es bien importante, es una estrategia para combatir a estos extremas, tanto de derecha como de izquierda, y que a mi modo de ver produjo sus resultados, que no los óptimos, no erradicó en su totalidad a la guerrilla y que de pronto de alguna manera algunos paramilitares volvieron a sus andanzas y se convirtieron, se transformaron en lo que se conocen hoy como bandas criminales, pero que para la gran mayoría de los colombianos la situación sí fue muy diferente cuando terminó el gobierno que cuando empezó. Lo oigo hablando como candidato, senador. No, yo estoy defendiendo unas tesis que desde hace tiempo defiendo. Vamos a hacer una pausa. Estamos con el senador Juan Carlos Vélez y con Claudia López analizando lo que está ocurriendo no solamente con el caso del general en retiro Mauricio Santoyo, en quien nos concentraremos después de la pausa.